Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tiene su Biblia a la mano, me encantaría que la abriera ahora en Éxodo capítulo 10. Estamos avanzando por una sección importante del libro de Éxodo, que va desde el capítulo 7, versículo 8, hasta el capítulo 11, versículo 10, y cuyo tema central es la gran confrontación de poder entre Dios y Faraón. En Éxodo capítulo 9 leímos acerca de las plagas 5 a las 7, y aquí en Éxodo capítulo 10 nos encontraremos con las plagas 8 y 9. Escuche ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Entonces Yahweh dijo a Moisés: «Preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios, y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy Yahweh». Moisés y Aarón fueron a Faraón, y le dijeron: «Así dice Yahweh, el Dios de los hebreos: ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, entonces mañana traeré langostas a tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá ver el suelo. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que les ha quedado del granizo, y comerán todo árbol que crece para ustedes en el campo. Llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy». Moisés se volvió y salió de la presencia de Faraón. Aquí una vez más se nos recuerda que la razón por la que Dios endureció el corazón de Faraón fue para poder desplegar toda la serie de plagas que él había dispuesto para demostrar la falsedad de la religión egipcia en general, y la supuesta divinidad de Faraón en particular. Esta manifestación tenía que ser algo de lo que la gente hablara y sobre lo cual reflexionara durante generaciones. Era una señal y un estandarte que Dios estaba plantando de lleno en medio de la historia, en el corazón mismo del país más poderoso e importante de la tierra en ese momento. Ahora bien, esto es muy importante para que nosotros lo veamos. Esto nos ayuda a entender cómo Dios se revela a lo largo de la narrativa bíblica. Nahum Sarna dice aquí, de manera útil, la idea es que, por medio del poder evocador de la narración, y no por medio de un discurso teológico abstracto, el verdadero conocimiento de Dios es entendido, queda establecido en la mente de Israel y es sostenido. Fíjese bien, en la Biblia Dios se revela por medio de actos y por medio de explicaciones. El Éxodo es por supuesto un acto. Es una manifestación del poder soberano de Dios para juzgar y para salvar. Ese acto debe ser reflexionado por la comunidad. La obra inspirará meditación y proclamación profética. Y desde luego, eso es exactamente lo que vemos en el Nuevo Testamento. La obra central en el Nuevo Testamento es, por supuesto, la muerte de Jesucristo en la cruz. Ese acto luego es explicado por los apóstoles, y conmemorado por medio de la lectura de los Evangelios, y por medio del sacramento de la Cena del Señor. Así es como funciona la revelación dentro de la comunidad del pacto. Hay un gran acto de Dios, hay la reflexión y la meditación de la comunidad, inspiradas por el Espíritu Santo, y que resultan en un fundamento de interpretación autorizada. Y luego hay recitación y conmemoración por medio de la historia, la narración y el sacramento. Así es como llegamos a conocer a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Así que Moisés y Aarón son enviados nuevamente para hablar con Faraón y anunciar la venida de una octava gran plaga sobre la tierra. Esta plaga consistiría en una invasión de langostas,
como jamás se había visto antes en la historia de Egipto. Recordará usted que la séptima plaga, la del granizo, que leímos en Éxodo capítulo 9, afectó principalmente el lino y la brezo, cebada, que normalmente se cosechaban a fines de febrero y comienzos de marzo. El texto de Éxodo capítulo 9 dice explícitamente que no destruyó el trigo ni la espelta, que por lo general no se cosechaban hasta fines de marzo y comienzos de abril. De modo que esto sugiere que ha pasado algún tiempo entre la séptima plaga y esta octava plaga. Tal vez un par de semanas, pero definitivamente no más de un mes. De hecho, todas estas plagas ocurrieron en el transcurso de unos pocos meses, dentro de un solo año calendario, desde el invierno hasta comienzos de la primavera. Cayeron una tras otra, con fuerza y de manera devastadora. Si el pueblo todavía se había sentido afortunado por tener la cosecha de algún cultivo aún por delante, entonces obviamente este texto está diciendo que les esperaba una sorpresa terrible. Esta siguiente plaga destruiría todo lo que la anterior había dejado en pie. Retomamos la historia en el versículo 7. Y los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Deje ir a los hombres para que sirvan a Yahweh su Dios. ¿No se da cuenta de que Egipto está destruido? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón, y él les dijo: Vayan, sirvan a Yahweh su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: Iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne a Yahweh. Así sea Yahweh con ustedes, les dijo Faraón, si los dejo ir a ustedes y a sus pequeños. Tengan cuidado porque tienen malas intenciones. No será así. Vayan ahora solo ustedes los hombres, y sirvan a Yahweh, porque eso es lo que han pedido. Y nos echaron de la presencia de Faraón. Este es otro desarrollo interesante en cuanto a la psicología interior de Faraón. Esta es la primera vez que él ofrece concesiones simplemente sobre la base del anuncio de una plaga. Esto parecería indicar que ya no tiene ninguna duda en cuanto a la naturaleza de la fuerza superior que está enfrentando. Ya no necesita ser convencido de eso. La sola amenaza de consecuencias adicionales lo mueve a actuar. Pero todavía sigue en la fase de negociación. Está regateando y tratando de mantener alguna apariencia de control. Los hombres pueden ir y adorar a Dios, dice él, pero luego deben regresar. La sola idea de que todo el pueblo se fuera sin condiciones lo llena de furia, y de inmediato expulsa a Moisés y a Aarón de su presencia. Versículo 12. Entonces Yahweh dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para traer la langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y Yahweh hizo soplar un viento del oriente sobre el país, todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto, y se asentaron en todo el territorio de Egipto. Eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después, porque cubrieron la superficie de toda la tierra, y la tierra se oscureció. Se comieron toda planta de la tierra, y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada verde quedó en árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado contra Yahweh su Dios y contra ustedes. Ahora pues, les ruego que perdonen mi pecado solo esta vez, y que rueguen a Yahweh su Dios para que quite de mí esta muerte. Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Yahweh. Y Yahweh cambió el viento a un viento occidental muy fuerte, que se llevó las langostas y las arrojó al Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los israelitas. Así que
detengámonos aquí por un momento, y notemos cómo la Biblia describe a Dios usando fuerzas naturales. Aquí el viento oriental en este caso, pero también, obviamente, manipulando esas fuerzas de tal manera que produce un acontecimiento claramente sobrenatural. Esto no fue simplemente un viento del este trayendo algunos saltamontes desde tierras lejanas. Esto fue Dios usando un viento del este para reunir y trasladar una nube particularmente enorme, sin precedentes de hecho, de langostas como nunca antes se había visto, ni volvería a verse jamás, tal como se nos dice en los versículos siguientes. Una vez más, podríamos razonablemente suponer que Faraón habría abandonado la batalla en este punto, si Yahweh no hubiera actuado directa y soberanamente sobre su corazón, como se indica en el versículo 20. Sin embargo, Faraón ya es culpable en este momento de la narrativa por resistir pecaminosamente a Dios, de modo que de ninguna manera puede afirmar que ha sido tratado injustamente. Faraón ya ha cruzado la línea. Dios simplemente le está impidiendo cruzar de regreso hasta que haya demostrado más plenamente y de manera culminante su poder en juicio y en redención. Así que aquí, en este pasaje, estamos observando cómo Dios puede actuar soberanamente, de tal manera que garantice un resultado completamente alineado con su plan preordenado, sin actuar injustamente ni dañar en modo alguno nuestra voluntad moral como seres humanos. De hecho, esa fue precisamente la preocupación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Él dijo que Dios estaba actuando soberanamente sobre el corazón de Faraón, pero enseguida pasó a anticipar nuestra objeción. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque, ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso lo que fue moldeado al que lo moldeó, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso ordinario? ¿Y qué, si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así que ante todo, Pablo parece estar diciendo aquí, tengan cuidado, hombres y mujeres, al cuestionar a Dios, usted saber que Él nunca actúa de manera injusta. Más allá de eso, probablemente debería decir muy poco. Dios tiene todo el derecho de actuar con su criatura de la manera que a Él le parezca apropiada. Tiene el derecho de propiedad sobre ella como creador de todas las cosas. Dios puede decidir permitir que algunos agentes malvados prosperen por una temporada, a fin de demostrar más plenamente su justa ira contra ellos. Puede decidir hacer de ellos un ejemplo, por decirlo así, dándoles un poco más de cuerda con la cual ahorcarse. Dios puede actuar de cualquier manera que se ajuste a sus propósitos, tanto en cuanto a manifestar su poder para juzgar, como su poder para salvar. Este derecho soberano no está limitado solamente al pueblo judío, dice Pablo, sino que se extiende a toda tribu, lengua y nación sobre la faz de la tierra. Eso es lo que Pablo está argumentando en Romanos capítulo 9. Y eso es lo que estamos viendo ilustrado en Éxodo capítulo 10. Gracias a Dios. Ahora nos encontramos con la historia de la 9ª plaga, comenzando en el versículo 21. Entonces Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan tocarse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo, vayan, sirvan a Yahweh, solo que sus ovejas y sus vacas queden aquí. Aún sus pequeños pueden ir con ustedes. Pero Moisés contestó,
Tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos a Yahweh nuestro Dios. Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros. Ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir a Yahweh nuestro Dios. Nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir a Yahweh hasta que lleguemos allá. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón, y éste no quiso dejarlos ir. Entonces Faraón dijo a Moisés: «Apártate de mí, cuídate de volver a ver mi rostro, porque el día en que veas mi rostro morirás». «Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro», respondió Moisés. Ahora bien, para nosotros como personas modernas, es difícil apreciar cuán verdaderamente aterradora y paralizante debió de haber sido esta novena plaga de tinieblas. Vivimos en un mundo de alumbrado público y luces de automóvil, y tenemos linternas en nuestros teléfonos celulares. Así que la oscuridad no nos afecta demasiado, ciertamente no de la manera en que afectaba a la gente antigua. La oscuridad era algo que debía temerse en el mundo antiguo. La gente ciertamente no viajaba de noche. Si usted andaba afuera después del anochecer, se asumía que era un ladrón. La gente común no salía después de la puesta del sol. Además, la oscuridad en el mundo antiguo tenía una resonancia psicológica y espiritual en una medida que hoy apenas logramos imaginar. Douglas Stuart lo expresa así, hablando del pueblo egipcio. Consideraban el encierro en oscuridad un castigo grave de parte de Dios, incluso una especie de fuerza intencional, y lo asociaban con la muerte. Quedar atrapado en su casa, consciente de estar rodeado por una fuerza intencional, sabiendo que de algún modo representaba la ira de un Dios poderoso y obviamente soberano, debió de haber sido absolutamente aterrador. Claramente tuvo un impacto profundo sobre Faraón. Una vez más, está dispuesto a hacer ciertas concesiones. Pero una vez más, esas concesiones se quedan cortas respecto de lo que se está exigiendo. Faraón todavía está negociando con Dios. Él cree que está hablando con un igual en términos de categoría. Yahweh tiene poderes que él no puede igualar ni comprender plenamente. Pero Faraón todavía se cree un Dios que habla y trata con otro Dios, con un Dios más poderoso, obviamente. Así que está preparado para ceder, pero no para rendirse por completo. Recibido de Dios el encargo de no aceptar nada menos que la rendición incondicional, total y sin reservas de Faraón. Eso es lo que significa, por supuesto, arrepentirse de verdad. No hay negociación en el arrepentimiento. No hay condiciones. No se puede retener nada. No se le permite guardar reservas. No se le permite salvar las apariencias. Usted se inclina, se rinde, está de acuerdo y ruega por misericordia. Pero Faraón todavía no ha llegado allí y no está dispuesto a avanzar más. Le dice a Moisés que se vaya y que no vuelva. Como un niño que se tapa los oídos con los dedos, ya no quiere escuchar más. Pero por supuesto, Yahweh todavía no ha terminado de hablar. Gracias a Dios, y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.